ahí en el grupo de WhatsApp usted tiene, ¿cierto?, el salterio en PDF. También se lo mandé al hermano Alejandro, por si no trajo el salterio. Se lo mandé al celular para que podamos cantar a nuestro amado Dios el Salmo 18. Salmo 18. Un hermoso salmo que, como tiene 50 versos, lo vamos a dividir en dos. Primero, ¿cierto?, vamos a cantar hasta el verso 28 y después de la palabra vamos a entonar el siguiente verso. El Salmo 18, en la introducción por Juan Calvino, dice así: Salmo 18, himno muy excelente, en el que David canta al Señor Dios, después que le ha dado paz y victoria sobre Saúl y sobre todos los demás enemigos, profetizando en Jesucristo al final del Salmo. Hermana Pamela, por si acaso, en la mochila para la tablet, que está puesto el... Ya. Vamos a cantar este hermoso salmo. Amén. Te amo, Señor, fortaleza mía, mi roca, mi alcázar y mi Mesías, mi Dios, mi fuerza, en él confiaré, mi escudo y salud me ampararé, invocaré a Dios digno de alabanza, de mis altezas Dios dará libranza, me ha rodeado una red mortal, terror me han dado torrentes del mar, los lazos del cielo me rodearon, ligaduras de muerte me tendieron, en mi angustia invoqué al Señor, y a mi Dios elevé mi clamor. Él oyó mi voz desde su alto templo, mi clamor llegó a él en un momento, la tierra fue conmovida y tembló, montes se movieron pues se indignó, de su nariz subió gran humo luego, y de su boca abrasante fuego, el Señor mucho carbón encendió, inclinó los cielos y descendió, en un momento nada se veía, pues bajo sus pies tinieblas había, volaba algo sobre un querubín, sobre el viento voló hasta el confín, se escondió tras las espesas tinieblas, nubes de cielo, oscuridad de aguas, vino de su presencia el resplandor, y pasaron las nubes del Señor, granizo y los carbones ardientes, trono el Señor en los cielos inquientes, y el Altísimo su gran voz dio, granizo, carbones de fuego envió, envió sus flechas, dispersó a todos, lanzó relámpagos y destruyólos, aparecieron las cosas del mar, los cimientos del mundo contemplar, se pudo a tu reprensión, oh Dios alto, por la exhalación de tu aliento, el Dios despero alto me tomó, y de las muchas aguas me sacó, del potente enemigo me ha librado, de los que al ser más fuertes me han odiado, pues
pues fue misericordioso, según mi justicia Dios me premió, por mi pureza me recompensó. Pues de Dios los caminos he guardado, de mí su alma no me ha apartado. Todo juicio suyo ante mí fue, de sus estatutos no me aparté. Mi corazón fue para con el recto, y de mi maldad guardó el efecto. Conforme a mi justicia me pagó, según la pureza que en mí vio. Con el que es bueno eres bondadoso, y recto para con el virtuoso. Limpio con el limpio te mostrarás, con el perverso severo serás, porque salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Mi lámpara tú aún encenderás, mi Dios mis tinieblas alumbrará. Amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios por permitirnos entonar este hermoso salmo. Cuando usted lo vaya meditando mientras, ¿cierto?, lo lea, mientras lo vaya cantando, es como si David en esta persecución con Saúl se quedara viendo cómo Dios pelea por él, cómo Dios es su fortaleza, cómo Dios es quien va batallando. Incluso en esta figura poética ve que Dios va cabalgando un querubín, y cabalgando un querubín envía, ¿cierto?, todo su poder para defendernos de todo lo que sus enemigos querían seguir. Es Dios su fortaleza, es Dios su castillo, es Dios su esperanza, es Dios su amor. Eso es algo que debe estar en cada uno de nosotros como cristianos. Bueno, amados en Cristo Jesús, le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 2. Ahí estamos estudiando el séptimo de los 12 profetas. Creo que son valores del estudio que estamos haciendo. Miqueas, capítulo 2. A medida que lo vaya encontrando, puede ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Miqueas, capítulo 2, verso 1 al 5. Está cierto después de Jonás, antes de Nahum. Miqueas, capítulo 2, verso 1 al 5. Lo hemos encontrado, damos lectura en el nombre de Cristo. Amén. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestro cuello, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre nosotros refrán, y será endecha de lamentación diciendo: de todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Oremos. Dios Padre, las Sagradas Escrituras han sido leídas, Señor, con reverencia, con temor y
con temblor, Señor. Te suplico, te ruego que abras, Señor, nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos enseña todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda también todo. Es tu Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y si entre nosotros hay alguno que aún no ha sido salvo, Señor, te ruego y te suplico que abras su entendimiento, Señor, para que comprenda con claridad el Evangelio, para que comprenda con claridad quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por amor de tu precioso nombre y de tu palabra, oh Dios, corra y sea glorificada y sea prosperada para aquello que tú la has enviado. Te ruego, Señor, y te suplico todas estas cosas en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Gracias le damos a Dios por este hermoso día del Señor. Estamos estudiando los 12 profetas menores, ¿cierto? Como ustedes lo saben, hace varios años ya. Y hemos llegado al séptimo profeta, Miqueas. Un profeta quizás desconocido para algunos, pero es un profeta que proviene de un lugar rural, como podríamos decir, cierto, Coltauco. Quizás él no vivía en las grandes ciudades, pero de allí lo tomó Dios para darle un mensaje, no solamente a su lugar rural, sino para darle un mensaje a Jerusalén y para darle un mensaje a Samaria. Como hemos dicho también anteriormente, el nombre de los profetas tiene mucho que ver con el libro. Y Miqueas significa ¿quién como Jehová? Eso lo puede decir, ¿cierto?, en los últimos capítulos. ¿Quién como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona el pecado plenamente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita ¿en qué se deleita? En misericordia, ¿cierto? Entonces, este hombre llamado Miqueas, de Moreset, le toca anunciar este mensaje en los días de Jotam, en los días de Acaz y en los días de Ezequías. Los días de Jotam fueron buenos, pero los días de Acaz, se podría decir, y algunos comentarios bíblicos dicen que fue el segundo reino más malo dentro de Israel. Y en ese reino de Acaz, la idolatría ya se había expandido por Jerusalén. Pero eso traería como consecuencia el juicio de Dios. Porque recuerden, Israel debía y estaba comprometido con qué cosa? Delante de Dios. Con Él, con el pacto. Amén. Estaban comprometidos con el pacto. Y ellos estarían en la tierra mientras ellos obedecieran ¿qué cosa? El pacto, ¿cierto? Mientras ellos, como leímos en Deuteronomio, ¿cierto?, la lectura diaria que estamos haciendo juntos, mientras ellos permanezcan, ¿se acuerdan en el monte de las bendiciones y las maldiciones? Estas bendiciones iban a estar siempre y cuando ellos permanecieran en la ley del Señor. Pero el día en que ellos despreciaran la ley de Dios, vendrían las maldiciones. No perderían su salvación, porque la salvación es por gracia. Pero sí perderían los beneficios del pacto. Perderían su tierra. Y Dios, que es tardo para la ira y grande misericordia, no los destruyó inmediatamente cuando ellos empezaron a cometer este pecado. Él les advirtió una y otra vez a través de los profetas. Pero una cosa nosotros no podemos hacer y es jugar con Dios. Porque si bien Él tarda, pero Satanás se llega. Si bien Él es tardo para la ira, esa ira de algún momento a otro llegará. ¿Y quién podrá sostenerse en pie cuando venga la ira de Dios? Se habla de la rebelión de Samaria, se habla de la rebelión de Jerusalén. Y esa rebelión era por quebrantar la primera tabla del pacto. Y la primera tabla del pacto, ¿cierto?, hablándolo teológicamente, contiene los 4 primeros mandamientos que son referidos a Dios, ¿cierto? Entonces, decíamos la vez pasada, ¿cuál es el primer mandamiento?
¿Lo voy a repetir? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos ya se habían contaminado con la idolatría. Ellos ya estaban sirviendo a los dioses ajenos de lugares altos. Y hemos dicho anteriormente, ¿cierto?, que aquellos que quieren servir a Dios en los lugares altos son semejantes a aquellos que dicen: yo quiero servir a Dios, pero a mi manera. Recuerden que en el antiguo pacto el santuario era un santuario único. No podían servir a Dios en cualquier lugar, porque Dios estaba ¿dónde? En medio de su pueblo, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaban las tiendas? Alrededor. ¿Y quién estaba en medio? El tabernáculo. Así también la tierra estaba repartida en Israel de la misma manera, porque el centro de la adoración es Dios. Y ellos tenían un santuario único. Es decir, si ellos vivían en los montes, ¿podían estar allá sacrificando a Jehová? No debían hacerlo, porque Dios había establecido un lugar donde podían sacrificar. No era como en el tiempo de Abraham, que donde él estaba haciendo, él levantaba el sacrificio, no. Ahora él había establecido y había regulado la adoración. Y cuando la adoración es regulada por Dios, no la podemos corromper ni salirnos por la nuestra. Él, desde el tiempo antiguo, ha regulado su adoración. Eso es algo que nosotros no debemos cambiar, porque eso sería quebrantar el pacto. Luego de eso, Miquías es claro en decirles que el refugiarse en el mundo no les serviría de nada. Porque cuando venga el juicio de Dios, aún la gente del mundo que está a su alrededor, aún las personas que están en su periferia, que parecen ser sus amigos, se volverán en contra de ellos. Y aún muchos de ellos también serían debilitados a causa de este juicio. Es en ese contexto que entra el capítulo 2 de este libro de Miquías. Y nótese que el primer verso parte con un juicio. Usted conoce ese arcaísmo si está familiarizado con las escrituras. El arcaísmo hay. A-Y. ¿Qué significa A-Y? Hay. Juicio, ¿cierto? Porque es como un grito de angustia. Es como un grito de desesperación. No piensen que el profeta, cuando anuncia esto, dice: ay, no, él lo dice de corazón. Por eso, el traductor, ¿por qué cree que el traductor puso un signo de exclamación si los judíos no tienen signo de exclamación? Porque las figuras de palabras hebreas tienen un énfasis tan grande que lo que se está diciendo ahí es de lo más profundo del corazón. La forma de las palabras hebreas llevaron aún al mismo traductor, Reina Valera, a colocar ese énfasis. Porque esto es algo importante. Porque hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano iniquidad. Si estos primeros 5 versos del capítulo 2 le pudiésemos colocar un título, diríamos: la codicia y el juicio de Dios. La codicia y el juicio de Dios. Porque el segundo capítulo, recuerde que todos los profetas siempre están apuntando una cosa: al pacto. Siempre ellos apuntan al pacto. Entonces, si el primer capítulo estaba hablando de la primera tabla, ahora el segundo capítulo está hablando de la segunda tabla. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. ¿Y alguna cosa de nuestro prójimo podemos codiciar? No. Ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ¿cierto? Ni su esclavo, ni su casa, ni ninguna cosa debía codiciarse. Entonces, en palabras simples, recuerden que este mensaje a la audiencia original, ellos son conocedores de los 10 mandamientos. Y como conocedores de los 10 mandamientos, ellos entienden que aquí se les está diciendo: tienen que ver la verdad. Porque ustedes han atentado en contra de su prójimo, aprovechándose de su poder para robar los bienes de sus hermanos. ¿Quién era el prójimo inmediato del pueblo de Israel? Sus hermanos, las demás tribus. Esos son sus principales prójimos que ellos tenían. Y dentro de esto debemos comprender nosotros que
Muchas veces en la Biblia se habla de los príncipes, no sé si se han fijado. Los príncipes, como hemos estado ¿cierto? Leyendo desde el principio aquí en la Biblia, nos hemos dado cuenta que son esos 70 ancianos. Son ese consejo de ancianos que se levantó en los días de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Jetro le dio ese consejo a Moisés. Se levantaron esos príncipes porque ellos juzgan a Israel. Pero ellos ya como estaban en ese lugar de juicio, cuando empezó a pasar el tiempo, estos jueces fueron creciendo en economía, fueron quedando como en la alta alcurnia, como podemos decir. Ellos fueron llegando a quedar de un momento con gran poder y adinerados. Porque recuerden que ellos eran los encargados del juicio. Ellos eran los encargados de tomar las decisiones. Y como estos ancianos se habían corrompido, ellos estaban usando su poder para quebrantar al pueblo. Ellos estaban usando su poder para empobrecer al pueblo. Ellos estaban abusando de su poder para quitarle lo poco que tienen. ¿Es acaso diferente de nuestros días? ¿Cuántos ancianos, cuántos pastores, cuántos ministros y los que creen en el episcopado, cuántos obispos se están enriqueciendo a costilla de la ley de Dios? ¿Cuántos en sus camas están pensando iniquidad? ¿Cuántos están maquinando mal? ¿Cuántos cuando llega la mañana lo ejecutan? ¿Y quién es lo que los motiva? Su codicia. Nunca olvido lo que el libro de los Hebreos nos enseña. Las cosas que antes fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Todo lo que aconteció con Israel, recuerden lo que dice la palabra de Dios, que no hay nada nuevo bajo el sol, esto se vuelve a repetir una y otra vez. No solo estamos hablando de lo que pasó en los tiempos de Miqueas, estamos también viendo lo que está pasando a nuestro alrededor y de lo que nosotros debemos cuidarnos. Cada uno de nosotros debemos cuidarnos. Ellos estaban atentando en contra del 10º mandamiento, Éxodo 20:17, no codiciar. La palabra codicia viene del hebreo shamad, que significa cosa deleitosa, que significa lujuria. Nótese que la palabra hebrea no es solo desear algo, es desearlo con desesperación. Por eso utiliza la palabra, ¿cierto?, como sinónimo del hebreo shamad, en lujuria. Entonces es un tipo de deseo desenfrenado. Es un tipo de deseo desenfrenado. Lo que estos líderes de Israel estaban teniendo era el deseo desenfrenado por tener lo que no les corresponde. Por tener y aumentar sus ganancias. Ellos deseaban desmedidamente las heredades del pueblo. ¿Se acuerdan? Estamos en el libro de Josué. Y quizás llegamos a Josué capítulo 13 y avanzamos por el capítulo 13 y nos dimos cuenta que una y otra vez, ¿cierto?, se nombraba y le dieron los límites de tanto, le echaron suerte, ¿cierto?, y le dieron el límite de tanto, el límite de tanto, el límite de tanto, y uno tras de otro, y uno tras de otro, y uno empieza a leer nombres que son tan difíciles, tantas ciudades, pero todo eso tiene mucho que ver con lo que hoy hablaremos. Porque esas heredades, ¿quién se las había dado? ¿Se acuerdan? ¿Josué se las dio? No, si ustedes recuerdan lo que leímos hace 2 días atrás, se van a dar cuenta que esto se lo dio Jehová. Josué le dio las tierras que Jehová le había dado. Por eso ellos utilizaban el Urim y Tumim, ¿cierto? Sabíamos piedras para poder echar suertes y para poder ver cuál es la voluntad del Señor. Entonces, esta heredad se la había dado el Señor y ellos estaban codiciando lo que el Señor había dado. Ellos no estaban conformes con lo que tenían, ellos estaban deseando aún más lo que el otro tenía. Y no es así en nuestros días. Cuando muchos líderes tienen una lujuria tan grande, una codicia tan grande, hermanos, de desear la bendición aún de los hermanos, de querer quitarle lo que Dios
le ha permitido prosperar a ellos y estrujarle y quitarle hasta el último que quieren. Porque ellos también quieren arrebatarle la bendición que Dios le ha dado a los hermanos. Eso es algo, amados, que una y otra vez se ha reiterado a lo largo de la historia de la Iglesia. Hemos podido ver cómo, ¿cierto?, el Imperio Romano y estos obispos que se corrompieron terminaron lucrando con la fe. Terminaron oprimiendo al pueblo. Terminaron usando su poder para su propio beneficio. Ellos no solo robaban las posesiones, sino que ellos querían quitarle hasta sus mismas vidas, porque esclavizaban a sus hermanos. Miren, para poner en contexto un poco, vamos al libro de Amós, un libro que estudiamos hace algún tiempo atrás. El libro de Amós está antes de Miqueas, antes de Tajonás, antes de Pafías, y ahí está Amós. Amós estuvo un par de tiempo antes, en los días de Usías. Fueron días muy prósperos para Israel, pero ya Amós ya anticipaba esto. Y en Amós capítulo 2, versículo 6, dice así. Imagínense, Amós vivió antes que Miqueas. Y antes que Miqueas ya, Dios ya estaba hablando de estas cosas. Y miren lo que les dice en Amós capítulo 2, verso 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Tristemente era tanta la opresión que el profeta lo describe así. Imagínense, cuando ellos quedaban adeudados, ¿se acuerdan que le era permitido a Israel a hipotecar sus lugares? ¿Se acuerdan que le era permitido a ellos hipotecar los lugares de sus tierras? Pero cuando llegaba la época del jubileo, ellos podían volver a recuperarlas, ¿se acuerdan? Que lo leímos en Deuteronomio. Entonces, ellos se llegaron a tal punto a ignorar la ley que ellos no le devolvían las tierras. Y no solo no se las devolvían, sino que eran capaces de ponerle el pie en la cabeza a esas personas para llevarla a tal desesperación de quitarle hasta lo último que tenían. Y si ellos adeudaban, por decir, unos zapatos, ellos eran capaces de venderlos por esa deuda. Pero en la ley del Señor, en esos 613 mandamientos, a ellos se les había mandado a tener misericordia de sus hermanos. Que aún la capa, ¿se acuerdan que si ellos hipotecaban esa capa que tenían, debían devolvérsela al final del día para que tu hermano dice, tenga con qué cubrirse? ¿Se acuerdan? Qué bonito eso, como estamos leyendo la Biblia. Ahora no es tanto necesario ir texto tras texto, porque usted ya se va acordando de todas las cosas. Por eso, amados, que el Señor nos siga dando esa necesidad de todos los días estar leyendo 3 capítulos de la Biblia, porque esto nos va a ayudar mucho en nuestro entendimiento acerca de la palabra de Dios. Entonces, como decíamos, ellos oprimían al pueblo. Como dice Miqueas, ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Muchos han querido utilizar estos textos de Amós o de Miqueas para promover lo que es la justicia social, pero esto no está enfocado en eso. Esto está enfocado en la ley del Señor. Esto está enfocado en los mandamientos del Señor. Vamos a Deuteronomio 24:14. Deuteronomio 24:14. Dice así la santa palabra de Dios. Deuteronomio 24:14 dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de sus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin darse, pues es pobre, y con él sustenta su vida.
para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, si ustedes pueden ver esta parte de la Sagrada Escritura, ustedes pueden entender que la ley de Dios tiene esa misericordia con nosotros. Tiene esa misericordia aún con los hermanos. Tiene esa misericordia de ellos. Pero estos líderes de Israel rehúsan aplicar esa misericordia. Ellos abusan, oprimiendo al pueblo de Dios. Vamos al versículo 2 de Miqueas, capítulo 2. Miqueas, capítulo 2, verso 2. Y aquí donde entran en contexto las primeras palabras. Dicen, codician las heredades, las roban, y casas, y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su hermano. Se fija que ellos no solamente codician las posesiones de ellos, sino también las propias vidas de ellos. Son capaces de esclavizar a sus propios hermanos con tal de alguna manera alimentar ese deseo desenfrenado, ese deseo lujurioso que hay dentro de estas personas. Porque ellos pretenden, amados, quitarle lo único que ellos tienen. Pero no debemos olvidar, ¿quién le había dado esta heredad al pueblo? Dios. Porque esto era algo que le pertenecía a Dios. Entonces ellos no solo están robando, ellos no solo le están robando a ellos, sino que le están robando a Dios mismo. Le están robando a Dios mismo. Su motivación para dañar a sus hermanos, aprovechándose de su poder, es la codicia, atentando en contra, como hemos dicho anteriormente, del 10º mandamiento. Su deseo, como fue el deseo de Acab, era robarle sus posesiones. ¿Se acuerda del rey Acab? Cuando quiso la viña preciosa viña, y la deseó de tal manera, ¿cierto?, que como no la pudo conseguir, llegó a la casa de su esposa y su esposa lo vio triste. Y esa mujer Jezabel, ¿qué consejo le dio? Sino que juntaron a personas que dijeran falsedad, juntaron testigos falsos para que mataran a este hombre. Y así él se quedó con la viña, pero ¿qué vino tras de él? Sino el juicio de Dios. Por eso podemos decir, amados, la codicia es algo que puede que esté sembrado en nuestros corazones. Puede que el pecado de la codicia esté en algún grado dentro de nosotros y no nos estamos dando cuenta. La codicia puede estar en alguna área de nuestra vida, queriendo elevarnos. La codicia es querer más y más. Es quererlo de manera desesperante. Pero ese deseo de tener más sale mucho más caro que lo de tener más. Y eso es lo triste de eso. Que sale muy caro. Sale muy caro el codicia. Porque cuando se codicia se corre el riesgo de perderlo todo. Se corre el riesgo de perderlo absolutamente todo. Verso 3 de Miqueas 2. Verso 3 dice: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Alguien tiene una idea? Mire, dice, ¿cómo andarían ellos? Ese gran mal, ¿cuál sería? Sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Está hablando de esclavizarlos, ¿cierto? Porque cuando lo esclavizaban, ¿cierto?, ponían esas cadenas, ponían todas estas cosas y los llevaban esclavos. Piense que el celo israelita era un celo tan grande. ¿Se acuerdan cuando le responden a Jesús y le dicen los fariseos: nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Porque su deseo nacionalista es como algo tan grande que ellos dicen: no, esto nunca nos va a pasar a nosotros. No, esto nunca nos va a acontecer a nosotros.
Pero cuando Dios habla, debemos temblar. Cuando el juicio de Dios se aproxima, debemos temblar ante la ira del Señor. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia de la codicia? ¿Cuál es la consecuencia de desear lo que Dios nos ha dado? De desear lo que le pertenece a otras personas. Y aquí yo pienso contra esta familia, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Dios traería un terrible mal sobre ellos. El profeta utiliza estas palabras como símbolos de que ellos irían a esclavitud a causa de su propio pecado. Este sería un tiempo horrible para ellos. Nótese que el deseo nacionalista que ellos tienen por su tierra. Porque esa tierra, ¿quién se la había dado? Dios. Esa tierra era la tierra prometida. Pero el pacto tenía cláusulas. Y ellos bien las conocían. El pacto tenía condiciones. Porque para ellos recibir estas bendiciones materiales, ellos debían ser fieles a quién? Fieles a Dios. Pero también uno no debe irse al extremo de pensar que ellos debían ser perfectos así para tener esto, ¿no? Porque ellos tenían los sacrificios. Por medio de los sacrificios tenían perdón. Pero esos sacrificios cubrían los pecados deliberados, ¿no? Eran los pecados por hierro, como dice nuestra Reina Valera. Eran esos pecados sin intención, esos pecados por debilidad, como se puede decir. Pero los pecados intencionales nunca han sido, porque los que pecan voluntariamente son aquellos que juegan con la sangre de Dios. Son aquellos que juegan con los sacrificios de Dios. Entonces, notamos por medio de las Sagradas Escrituras que este pueblo, por haber quebrantado la ley del Señor, tendría que ser llevado cautivo a través de este juicio. Y vamos a Jeremías 27:12. En la línea de tiempo, obviamente Jeremías está mucho tiempo más adelante. Por eso vamos viendo desde atrás hacia adelante, porque ya en los tiempos de Jeremías se cumple lo que profetiza Amós, lo que profetiza Isaías, lo que profetiza también Miqueas. Y dice Jeremías 27:12 así: y vamos a leer desde el verso 10, porque vamos a notar más adelante que a Miqueas le pasa lo mismo que a Jeremías. Jeremías 27:10. Jeremías 27:10. Dice así la palabra de Dios: porque ellos os profetizan mentiras, para hacerlos alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su pueblo al yugo del rey de Babilonia, y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará, y morará en ella. Hable también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivir. Nótese que el mensaje de Jeremías es diferente al mensaje de Amós y de Miqueas, no es diferente. Porque le está diciendo las consecuencias de sus pecados lo está llevando a la esclavitud. Pero ya este mensaje no es un mensaje ya de que esto se va a terminar de alguna manera, no, esto es un mensaje de reciban la corrección del Señor. Cuando viene la corrección del Señor a causa de nuestro pecado, ¿nos conviene ir en contra de la corrección? ¿Nos conviene ignorar la corrección y la disciplina del Señor? Nuestra disposición cuando somos disciplinados por Dios es a soportar, es a no desmayar cuando somos azotados por los golpes de su maestro. Nuevamente notando aquel sentimiento nacionalista de este pueblo de Israel, Jeremías les decía a ellos: ustedes ahora, en palabras simples, ¿cierto? Ustedes ahora, por la causa de su pecado, van a tener que ser llevados cautivos y van a tener que aceptar esta cautividad. Van a tener que poner sus cuellos para llevar este yugo. ¿A quién le gustaría de alguna manera recibir tan mala noticia?
Pero cuando viene la disciplina del Señor, no nos queda otra opción que dejarnos llevar por Él y dejarnos ser disciplina. Muchas veces le pedimos en oración al Señor: Señor, bendíceme, Señor, cuídame, cuida a mi familia, ayúdame, Señor. Pero hemos orado al Señor alguna vez y le hemos dicho: Señor, disciplina. Le hemos dicho alguna vez, ¿no? Señor, disciplina. Porque a todos nos da miedo la disciplina. Pero si usted va al libro de Hebreos, dice que todos los hijos de Dios son participantes de la disciplina. Porque si se os deja sin disciplina, seríamos hijos, ¿no? No seríamos hijos pactados, o sea, hijos fuera del pacto, hijos fuera del matrimonio. Si somos y pertenecemos a este pacto, la disciplina es parte de la vida. Es parte de nuestra vida. Pero este pueblo no quería soportar la disciplina. Este pueblo no quería soportar la esclavitud. Por eso ese yugo fue tan doloroso y tan fuerte para ellos. Por eso ese castigo fue tan devastador para ellos. Y el profeta sigue incrementando este juicio, sigue mostrándole a ellos qué tan malo sería, que en el versículo 4 de Miqueas capítulo 2 nos sigue diciendo: en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación. Detengámonos ahí por un momento. ¿Los refranes para qué sirven? ¿Para qué sirven los refranes? Nos dejan una enseñanza. Los refranes de alguna u otra manera nos dejan una enseñanza. Entonces, lo que acontecería con este pueblo de Israel sería tomado como un refrán, sería tomado como algo que se cuenta para que aprendamos y tengamos una enseñanza de lo que va a acontecer. Entonces, en aquel tiempo, levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación. En el original se podría traducir como lamentarán con lamento de lamentación. Imagínense cómo es de enfático el original. Se lamentarán el lamento de lamentación. No es un futuro prometedor el cual vendría sobre este pueblo. Tampoco es un futuro prometedor para aquellos que quebrantan el pacto de libertad, para aquellos que no quieren tomar en cuenta la religión, para aquellos que desprecian el sacrificio de Cristo. La lamentación será sobre lamentación. Recuerde las palabras que utiliza Apocalipsis acerca del lago de fuego, la condenación final. Y dice acerca de esa condenación final: y serán atormentados de día y de noche, por un día, por un año, por 1000 años. Dice: por los siglos de los siglos. Nótese también que la palabra atormentado significa torturar. Es decir, en aquel juicio ellos serán torturados de día y de noche. ¿Y eso qué nos muestra? Que el pecado es algo fácil de pagar, ¿no? Porque si ellos no quieren a Cristo, no quieren que su pecado sea pagado por Cristo, ellos tienen que recibir el juicio por sus pecados. Y si ellos reciben un juicio que no se termina, entonces ¿cuál es la gravedad de nuestro pecado? Si personas tendrán que arder por la eternidad, ¿cuánto es el valor de ese pecado entonces? Es un valor infinito, es incalculable, porque el infierno no termina. Y si ellos están ahí sin Cristo, eso quiere decir que esos pecados nunca los van a terminar de pagar. Es lo mismo si queremos persistir en la religión. Es lo mismo si queremos ignorar la religión. Veo con tristeza, amados, y lo repito muchas veces, pero veo con tristeza cómo muchos de los hermanos en las congregaciones no conocen los 10 mandamientos, no se lo saben. Y cuando llegan a la primera de Juan, dice que aquellos que aman al Señor aman también sus mandamientos. Y ellos dicen amén. Pero su amén es vacío.
Están vacíos porque ni siquiera conocen los mandamientos. No saben lo que están hablando. No saben que aquellos que han sido transformados, su entendimiento, aquellos que han nacido de nuevo, dice que meditan en qué cosa en la canción. Medita al acaso en cualquier cosa, ¿no? Dice que en la ley de Jehová meditan de día y de noche. Amados, si el día domingo es el único día que abrimos nuestras Biblias, estamos en peligro. Y hasta debiésemos examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos bien. Porque la ley de Jehová es algo que para nosotros debiese siempre llevarnos a Cristo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a ir recordando todas las cosas por lo mismo, porque eso nos va a hacer llevar a dónde? A Cristo. La vida del cristiano es una vida constante de arrepentimiento y fe. Como cristianos siempre estamos recurriendo aquí al sacrificio de Jesucristo. Pero si no recurrimos a Cristo, si no recurrimos a su salvación, la lamentación será sobre lamentación. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y será endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos. Reina Valera, para referirse al juicio de Dios, muchas veces utiliza la palabra asolar. La palabra asolar significa no dejar nada. Es como cae una bomba atómica y no deja nada a su paso. Es como cuando cae, ¿cierto?, algo devastador y no deja absolutamente nada. Por eso ante el juicio de Dios, ¿quién podrá sostenerse el pie? ¿Quién podrá ser rebelde a Él y permanecer en el intento? En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y será endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Esta herencia era para ellos. Esta heredad la habían recibido por promesa de Dios. La habían recibido por esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero el castigo sería tan tremendo que Dios les quitaría temporalmente su tierra y se la entregaría a otros. Para nosotros como chilenos muchas veces no somos tan nacionalistas, pero para ellos, quien fuera a quitar a su tierra y se la fuera a dar a otros, era sinónimo de que Dios lo iba a abandonar. Era sinónimo de que ellos estaban perdidos y estaban próximos a desaparecer. Era sinónimo de que ya no quedaba salida, porque ellos perderían lo único que le hacía ser a ellos valiosos. El pueblo de Israel no era glorioso por sí mismo, era glorioso porque la gloria de Jehová estaba sobre él. Porque sin el Señor, ellos eran el pueblo más insignificante que existiese. Pero con el Señor ellos tenían un gran valor. Así aquellos que han sido solo iluminados, entienda ese concepto, solamente han entendido esto, pero no han sido transformados. ¿Qué podrá pasar por esa persona? ¿De qué sirve que nosotros entendamos la Escritura, pero no hemos sido cambiados? ¿De qué serviría eso? De nada. Solamente de más juicio. Porque se les sería repartida su heredad a otros. Veamos lo que dice Deuteronomio 28:58. Porque esto no es una cláusula que apareció ahora, sino era algo que Dios, cuando hizo el pacto con ellos,
el pacto mosaico ya les había advertido. Deuteronomio 28, 58. Recordemos este texto. Deuteronomio 28, 58. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Ellos qué debían hacer? Cuidadosamente debían poner por obra algunas cosas, todas las palabras de esta ley. Entonces la ley es importante, ¿no? Amén. La ley es algo que nosotros debemos tener en cuenta y meditar. ¿Sí? No por nada que decía, se la repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Pero si los padres no se la repiten a ellos mismos, ¿usted cree que se la van a repetir a sus hijos? ¿Y los hijos de sus hijos van a repetirse? ¿Y qué consecuencias traería el ignorar la ley de Dios? Es lo que dijo Oseas, ¿se acuerdan? Mi pueblo fue destruido porque ¿qué le faltó? Conocimiento. ¿No tenían conocimiento? Sí lo tenían. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, Dios te echó del sacerdocio. Y me voy a olvidar. Dice, por cuanto despreciaste la ley de tu Dios, yo me voy a olvidar. Dios iba a olvidar el pacto. Pero no porque Él sea alguien olvidadizo, sino porque ellos lo han quebrantado. Dice verso 60, y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales te viste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga, que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido. Y quedaréis poco en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se goza en hacerlo bien y en multiplicarlo, así se gozará en arruinarlos y en destruirlos, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ellos no cumplían, porque esto no es una letra chica, el Señor no está colocando una letra chica, el Señor con palabras muy grandes, se lo está reiterando una y otra vez. Recuerde que Deuteronomio significa la recapitulación de la ley. Es decir, nuevamente se le estaba diciendo la ley. Y si se le estaba diciendo nuevamente la ley, ellos debían tenerlo en cuenta, que si no cumplían con el pacto, ellos serían echados de la tierra. Y es algo que mi tía les está advirtiendo y les está recordando de una manera muy clara. Por último, el verso 5. Miqueas, capítulo 2, verso 5. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Como lo vimos, ¿cierto? En Josué 18, la tierra fue repartida por el Señor, por Dios, por medio, ¿cierto?, de echar suertes. A David, cuando lee los salmos, usted va a escuchar esto, cuando dice, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Y uno no entiende por qué colocaron, porque así ellos iban midiendo los campos, ellos así iban midiendo sus heredades. Entonces, cuando cayó la suerte y se midió su heredad, él está diciendo, el Señor me bendijo con la tierra que tocó. El Señor me bendijo con esta tierra. Pero lo triste de que ellos quebrantaran el pacto es que no habrá quien reparta suerte de heredad en la congregación del Señor. Es que desaparecerían sus enemigos, pero desaparecería también esa generación pecadora. Porque Dios destruirá a los impíos. O como dice la versión 909 de Reina Valera, a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Los que quebrantan el pacto. Los que quebrantan el pacto de Dios serán destruidos. Pero en aquel día no habrá quien pueda repartir esta tierra.
no estarán ni los opresores ni ellos. Judá e Israel sería limpiada de sus habitantes perversos y malvados. Porque este es el juicio de Dios: destruir a sus enemigos. ¿Y quiénes son enemigos de Dios? Los que quebrantan el pacto. Los que desprecian ahora este nuevo pacto, que es tan hermoso. Porque si alguien desprecia el nuevo pacto, ¿quién está despreciando? Él está despreciando a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros. Y ese sí que es un pecado grande. Muchos creen que la gente irá al infierno por un adulterio, por una fornicación, por una idolatría, pero no entienden que la gente va al infierno por despreciar a quién. Si despreciamos a Cristo, estamos perdidos. En conclusión, ¿hasta dónde puede llevarnos la codicia? Quiero que meditemos esto. ¿Hasta dónde puede llevarnos la codicia? Ese deseo sin control y lujurioso por querer tener lo que no nos corresponde. El desear lo de otros puede salir muy caro para nosotros. Vemos cómo, en buen chileno, ellos quedarían sin pan ni pedazo. O sea, el que cae en el pecado de la codicia y se sumerge en este pecado, como buen chileno se dice, va a quedar sin pan ni pedazo, porque Dios le va a quitar a uno que tiene. ¿Hasta dónde puede llevarnos el codiciar las cosas de este mundo y no gozar de la posesión espiritual que Dios te ha dado? Es decir, ¿hasta dónde nos puede llevar la codicia de desear más y más las cosas de este mundo y preferir más las cosas de esta tierra antes que las cosas de Dios? Amados, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y eso qué quiere decir? Él está en el lugar de honor. Él está reinando. Allá está nuestro reino. Y cuando Él destruye a sus enemigos y haga el cielo nuevo y la tierra nueva, Él va a traer su cielo a la tierra para hacerlo uno. Así muchos codiciosos, escondidos entre el pueblo de Dios, escondidos entre la iglesia visible, van a quedar sin nada cuando el juicio de Dios los destruye. Si hay dentro de nosotros alguien que no ha sido salvo, alguien que ha recibido la iluminación pero no ha sido transformado por medio del Espíritu Santo, si hay dentro de nosotros alguien que tiene este conocimiento de la verdad, pero pretende por sus propias fuerzas seguir a Cristo, le advierto una cosa, y escuche atentamente: el juicio de Dios está sobre ustedes. Por eso le suplico de Dios que pueda correr a Cristo, el Hijo de Dios, y haya la esperanza de salvación. Porque esta esperanza de salvación es para todo aquel que cree. ¿Y quién puede hacerle creer a usted sino el Espíritu Santo de Dios? Vamos a orar al Señor. Hermano Ángel, diríjanos en una oración para que el Señor nos permita poner por obra su palabra, para que el Señor nos permita ser diligentes en estudiar la ley del Señor y para que aleje la codicia y la lujuria de nuestros corazones. Por favor, hermanos. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que usted, amado Dios, nos corrija, Señor, que podamos poner por obra, Señor, tu palabra, Señor, que podamos entender, Padre Santo, y estudiar, Señor, esta palabra hermosa, Señor, lo que es tu ley, Padre Santo, y nuestra gloria, Señor. Que podamos, Señor, y darnos fuerzas, Padre Santo, para que podamos, Señor, entender, Padre Santo, acerca, Señor, de lo hermoso, Señor, que son tus consejos, Señor, tu obra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, Padre bendito Dios, que nos corrijas, Señor, Padre bendito Dios. Si cometemos alguna acción, Padre Santo, si codiciamos, Padre bendito Dios, que usted, por medio de su Espíritu, Señor Jesús, esté alerta, Señor,
alertando nuestros corazones, Padre Santo, para no caer en eso, Padre Santo. Te damos gracias, Padre bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te pedimos, Padre amado Dios, que siempre, Señor, esté con nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que siempre esté ahí con nosotros, Señor, asistiéndonos, Señor. Te pedimos, Padre amado Dios, que no nos dejes, Señor, que siempre nos sostenga en tu mano poderosa, Señor, en tu mano, Señor, invisible, Señor, que tu mano siempre esté con nosotros, Señor, protegiendo, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu consejo, Señor, por este mensaje que nos ha dado, Señor, en este día de hoy, Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor, que podamos ponerla por obra, Señor, Padre Santo. Te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a terminar el cántico del Salmo para así ya estar concluyendo con esta reunión del día del Señor. Salmo 18. Salmo 18 y desde el verso 29. Cantaremos la última parte del Salmo 18. Salmo 18, verso 29. Recordamos, ¿cierto?, la introducción por Juan Calvino y dice: himno muy excelente, en el que David canta al Señor Dios, después que le haya dado paz y victoria sobre Saúl y sobre todos los demás enemigos, profetizando de Jesucristo al final de este salmo. Verso 29. Contigo yo derrotaré legiones, y con mi diosa saltaré bastiones. La senda de Dios solo es perfección, su palabra pasó por el crisol. Oh, qué escudo es el Dios poderoso, para quienes espera piadoso. Pues quién es Dios sino solo el Señor, que roca hay fuera de nuestro Dios. Dios es el que de poder me ha ceñido, y quien hace perfecto mi camino, quien hace como de siervas mis pies, en las cimas me afirma su vez, quien mi mano hace hábil para la guerra, el arco de bronce mi brazo quiebra, me diste el escudo de tu salud, tu diestra me dio fuerza y virtud, tu bondad de cierto me ha bendecido, por ella mucho me has engrandecido, hiciste ancho tú mi caminar, sin que mis pies fueran a resbalar. Seguí alcance a mis enemigos, no volví hasta no dejarlos vivos, no se levantarán vuestros herir, se desplomaron debajo de mí. Pues fuerzas para la guerra me has dado, a mis contrarios tú has humillado, has hecho a mis enemigos huir, y a los que me odian puedo destruir. Clamaron, nadie les ha socorrido, aún el Señor, pero no nos ha oído. Cual polvo ante dentro los molí, cual lodo en las calles los repelí. Me has librado de las sediciones, me has hecho cabezas de naciones, pueblo
extraños mansos se volvieron y ante mi poder se sometieron. Los extraños quedaron sin vigor, de su fortín salieron con temblor. Viva Dios y bendita sea mi roca, y a Dios de mi salud en mi boca, el Dios de mi vida y navegación, que pueblos da mi dominación, quien de mis enemigos me ha librado y me alza sobre los amotinados, me diste tú la gran liberación sobre el malo y violento varón. Por tanto, Señor, por tantas razones, te confesaré entre las naciones. Yo asimismo me levantaré y a tu divino nombre cantaré. Dios a su rey triunfos ha concedido y hace misericordia surgido al rey David por su benignidad y a su simiente por la eternidad. Amén. Le damos gracias a nuestro amado Dios por este día del Señor. Yo voy a rogar a mi hermano Alejandro que pueda despedirnos con una oración al Señor para terminar el culto. Amado Padre bueno, por los méritos y la obra gloriosa de Jesucristo, es que te damos gracias una vez más de habernos permitido llegar hasta este lugar, Padre, donde nos podemos reunir en contorno a tu palabra, bajo tu guía, tu dirección, y ponemos a disposición nuestras vidas, para que en cada acto podamos vivir para tu gloria, guiados por tu palabra, Señor. Líbranos de nuestra avaricia, líbranos de la codicia de nuestros corazones. Trata con nuestra alma, Dios del cielo. Te lo pedimos, Padre, porque ¿a quién iremos si no es a ti, Señor? Miramos, Dios del cielo, los montes. Miramos aquellos lugares santos, Señor. Pero ¿de dónde viene nuestro socorro sino de aquel que creó los cielos y la tierra? Quien en gracia y misericordia dio a su Hijo Jesucristo para el beneficio de la humanidad, para el rescate de sus escogidos. Oh Dios del cielo, te pedimos por medio de Jesús que esta semana, Dios del cielo, seamos dirigidos por tu palabra, seamos dirigidos por tu voluntad, Señor. Guíanos, corrígenos, Señor. Sácanos y vuélvenos de nuestros caminos de maldad a tus caminos de justicia, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, porque en ti confiamos, Señor. Y a ti, Señor, pedimos, Señor, como hijos que claman al Padre, como hijos necesitados de corrección, de dirección y de disciplina, Señor. Porque cuán grande, Señor, es buscar tu palabra y cuán deliciosa es, Señor, tu palabra a nuestro paladar, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, todo esto por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Salvador nos bendiga, amados, y que puedan tener una muy buena semana. Gracias.